Buenos días, yo soy la doctora Abril Maciel, médico adscrito al área de tomografía computarizada del Hospital de Especialidades en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y para continuar con nuestras pláticas, hablaremos a continuación del uso de la angiotomografía en pacientes con sangrado de tubo digestivo. Para iniciar, estableceremos los objetivos de esta plática, los cuales consisten en determinar la clasificación de las hemorragias digestivas, así como conocer el algoritmo diagnóstico en casos de hemorragia digestiva aguda y crónica. Hablaremos también de las ventajas y desventajas de algunos métodos diagnósticos como la angiografía y sobre todo de la angiotomografía en el estudio de pacientes con hemorragia digestiva. Y por último, procederemos a la revisión de casos de esta patología. Para iniciar nuestra plática debemos conocer el concepto de hemorragia digestiva o del aparato digestivo, que consiste en la extravasación de sangre en el aparato digestivo, la cual se puede manifestar de diferentes formas, como hematemesis, melena, hematoquesia, o en casos de sangrado crónico y leve, se llega a sospechar de este diagnóstico en pacientes con anemia ferropénica. El sangrado de tubo digestivo tiene una incidencia anual de 375 hospitalizaciones por cada 100,000 individuos. De estos casos, el 75% aproximadamente corresponde a un sangrado digestivo alto y el resto, 25%, corresponde a un sangrado intestinal bajo. Debemos recordar que la clasificación para establecer si el sangrado es alto o bajo se establece a partir del ligamento de Treitz. Si se presenta el sangrado por arriba de este ligamento, se considera un sangrado de origen alto y después de él un sangrado bajo. Sin embargo, hay un porcentaje de entre el 10 al 20% de los sangrados que no se logra establecer su origen en alto o en bajo. Antiguamente se conocía a este tipo de sangrado como de origen oscuro, aunque recientemente se ha propuesto llamarlo como sangrado de probable etiología en intestino delgado. En estos casos, la presentación del sangrado es más insidiosa y es difícil su diagnóstico, dado que las técnicas endoscópicas con las que contamos generalmente se enfocan en el aparato alto, con la endoscopia alta, o en el aparato bajo, con la colonoscopia, quedando el intestino delgado pues aparte de estas exploraciones. Actualmente, con los métodos como la videocápsula endoscópica, es posible evaluar este tracto con mayor facilidad y hemos podido detectar un mayor número de sangrados que antiguamente se desconocía su origen. Afortunadamente, del 75 al 80% de los casos de sangrado intestinal, este cede de manera espontánea, lo que nos da la oportunidad de evaluar y manejar al paciente. Sin embargo, en un 40% de los casos en los que el paciente presenta inestabilidad hemodinámica secundaria al sangrado intestinal, se llega a presentar la mortalidad. Las causas de sangrado de tubo digestivo son muy numerosas y estas las podemos dividir dependiendo de si el sangrado es de un origen alto, de un origen bajo o del intestino delgado. En estas tablitas podemos ver las causas más comunes de sangrado agudo, los cuales difieren un poco de los sangrados crónicos, encontrando a la úlcera péptica como la principal causa del sangrado intestinal alto, superando un 53% de los casos, seguido por el sangrado varicial en un 11.5%. En cuanto al sangrado del tubo digestivo bajo, la principal causa, con hasta un 65%, corresponde a los cuadros de diverticulosis, seguido por la colitis isquémica y la enfermedad hemorroidal
alcanzando hasta el 20% de los casos cada una. En el caso de los sangrados de tubo digestivo medio o de intestino delgado, podemos encontrar diferentes causas dependiendo la edad del paciente. En personas menores de 40 años, la principal causa de sangrado a este nivel es la enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que en las personas mayores a 40 años, las angioectasias son la principal causa de sangrado en el intestino delgado. Nuestro algoritmo diagnóstico va a variar dependiendo de la presentación del sangrado. Si la hemorragia se presenta de manera aguda, el primer método al que debemos de acudir es la endoscopia. Consideramos también importante comentar que no es un método que se encuentre disponible en todos los centros de salud de nuestro país, pero según las guías, pues es el primer método al que debemos de acudir. A través de este método se va a establecer si el sangrado es de origen varicoso, para lo cual pues se debe de realizar un manejo dirigido a ligar las varices o ponerles algún clip, y en caso de que este no responda al tratamiento, se debe de optar por la colocación de tips. Si la endoscopia establece que el sangrado es de origen no varicoso y logra identificar el sitio de sangrado, se debe de dar un tratamiento apropiado a la causa de este. Sin embargo, y aquí es donde entra en juego la angiotomografía y la angiografía, si a través de la endoscopia no se logra establecer un sitio de sangrado no varicoso, se debe de recurrir a los métodos diagnósticos que ya comentamos. Si a través de ellos se logra evidenciar el sangrado, entonces se optará por un procedimiento quirúrgico o embolización, dependiendo de la causa del sangrado y la accesibilidad del mismo. Mientras que si no se logra establecer el sitio de sangrado, pues se debe de dar un tratamiento conservador. En el caso de la hemorragia oculta, o aquella que el paciente únicamente refiere anemia o se ha detectado la sangre oculta en heces, y como en el caso anterior, inicialmente se debe de realizar un estudio endoscópico, ya sea alta o baja o ambas, dependiendo del cuadro del paciente. Si no se logra establecer el sitio de sangrado a través del estudio endoscópico, se repite este. Si aún así no se logra establecer, entonces tenemos que evaluar la presentación clínica. Si es un sangrado que sí se ha evidenciado, digamos, en las heces, se logra ver hematoquesia o melena, entonces se recurre a la técnica de medicina nuclear con eritrocitos marcados. Si continuamos sin establecer un sitio de sospecha de sangrado, entonces es cuando se recomienda realizar el estudio de angiotomografía, el cual al identificar el sangrado nos puede orientar hacia dónde hay que dirigir un procedimiento invasivo para ya sea una embolización o bien una cirugía, dependiendo cuál sea la causa. En el caso de que no se tenga sangre visible en heces, pero sí en sangre oculta, la anemia ferropénica, etcétera, entonces se recomienda más un uso de una enterotomografía para una evaluación completa del tracto gastrointestinal y no necesariamente buscando un sangrado activo, como lo hacemos en la angiotomografía. El rol que juegan todos los métodos de imagen en el estudio de los pacientes con sangrado de tubo digestivo consiste en determinar el origen del sangrado, así como si es que existe alguna patología subyacente que sea factible de manejar, lo cual nos lleva también a la toma de decisiones terapéuticas individualizadas para cada caso y valorar el manejo endovascular,
el cual pues a través de la angiografía se logra cada vez con mayor frecuencia y mayor éxito. Ahora, hablando un poco de la angiografía, sabemos que es un estudio de imagen de primera línea y de modalidad de tratamiento en caso de pacientes que se encuentren inestables con hemorragia de tubo digestivo, principalmente si esta es a nivel bajo. También es un estudio indicado, como lo vimos anteriormente, en casos de endoscopias fallidas que no logran determinar un sitio de sangrado activo. La sensibilidad de este método de imagen es bastante alta, tanto en sangrado alto como en sangrado bajo, siendo un poco más alta en los casos de sangrado de tubo digestivo alto, alcanzando hasta el 90%, mientras que en el sangrado bajo alcanza un 86%, y la especificidad tanto en el sangrado alto como en el bajo alcanza un 99%. En la angiografía, el signo directo que nos va a traducir un sangrado gastrointestinal consiste en la extravasación hacia las asas intestinales o el estómago de medio de contraste. Podemos encontrar también algunos signos indirectos, como la presencia de un ovillo vascular con una vena de drenaje precoz, que nos traduciría la presencia de una angiodisplasia. O bien podemos evidenciar la presencia de pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, hiperplasias vasculares, presencia de neovascularización, que es lo que generalmente encontramos en la presencia de tumores, o bien el relleno de contraste extraluminal, que nos orientaría a la presencia de divertículos. Como todos los métodos diagnósticos, la angiografía tiene ventajas y desventajas. Dentro de las principales ventajas, pues encontramos la identificación del sitio de sangrado activo. Con esto también la posibilidad de embolizarlo en un mismo tiempo que estamos en el procedimiento sin necesidad de reintervenir al paciente. En cuanto a las desventajas, pues es un método invasivo que no se encuentra con amplia disponibilidad en muchos centros de salud de nuestro país, que disminuye también su sensibilidad en caso de que el sangrado sea de origen venoso. La presencia de variantes anatómicas nos puede hacer también pues, tener algunas dificultades al momento de la cateterización de algunos trayectos vasculares, y la presencia de artefactos de movimiento que nos pueden dar falsos positivos en el estudio angiográfico. Para que el sangrado activo sea detectado a través de la angiografía, este debe de ser de 0.5 mililitros por minuto o mayor. Entonces lo podemos considerar como una ventaja, porque pues sí es un sangrado que podemos identificar fácilmente si alcanza este nivel, pero también una desventaja si es un sangrado menor a esto, pues no lo vamos a lograr identificar y puede pasar como un falso negativo. Con la angiografía y la embolización a través de este método se ha logrado un control de la hemorragia activa en un 70 a 90% de los casos, sin llegar a presentar complicaciones isquémicas mayores y con bajas tasas de resangrado, por lo cual es una buena opción terapéutica. Además, las complicaciones post-embolización se presentan raramente y además son asintomáticas. Ahora sí, hablando de la angiotomografía, en cuanto a las ventajas que este método presenta, pues encontramos que es un método ampliamente disponible en muchos centros de salud de nuestro país y del mundo. Es un método no invasivo y que se puede realizar de forma rápida. Principalmente esto nos interesa cuando el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente o tiene un sangrado muy abundante y es muy importante establecer un diagnóstico de manera oportuna. Este método permite visualizar la totalidad del tracto digestivo en una sola exploración, sin necesidad de estar cateterizando por secciones. Nos ayuda a detectar lesiones asociadas, ya sea procesos inflamatorios o neoplasias.
así como identificar la vascularización y posibles anomalías vasculares que es importante de conocer antes de pasar al paciente a una cirugía o a un procedimiento endovascular. Y además, no precisa de una preparación especial para realizar el estudio. Sencillamente necesita el paciente venir canalizado de una vía periférica y listo. Dentro de las desventajas, pues sabemos que este método conlleva una alta dosis de radiación para el paciente. También una desventaja es cuando el sangrado se presenta de manera intermitente. Si en el momento en el que estamos realizando el estudio de angiotomografía no hay un sangrado activo de 0.3 mililitros por minuto o mayor, este no va a ser identificado en el método de angiotomografía y esa pues es una desventaja. La angiotomografía tiene una alta sensibilidad en los casos de hemorragia digestiva activa, encontrándose de un 91 a un 92%. Sin embargo, esta sensibilidad disminuye drásticamente en el caso de la hemorragia crónica, donde solamente alcanza de un 45 a un 47% por la situación que hablamos anteriormente. En cuanto a la especificidad, es bastante alta, con un 99%. Para la angiotomografía es básico que realicemos inicialmente un estudio abdominal simple, en el cual podemos encontrar diferentes hallazgos que nos van a generar, si no tenemos este estudio, nos pueden generar falsos positivos, por eso más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero algo que también nos va a orientar hacia dónde podemos encontrar el sitio de sangrado es la presencia de hiperdensidad en el lumen de las asas intestinales. Según está establecido, la sangre no coagulada tiene unidades de atenuación, unidades Hounsfield, de entre 30 a 45 unidades, mientras que la sangre coagulada incrementa su densidad de 45 a 70 unidades Hounsfield. Al realizar la técnica de angiotomografía, el signo directo que vamos a encontrar es la extravasación del medio de contraste, que se puede presentar de diferentes formas. Puede ser lineal, puede ser irregular, puede ser también en forma como de remolino. Y aquí las unidades Hounsfield que llegamos a alcanzar son aproximadamente de 90 unidades. Como les comentaba, es indispensable que al realizar el protocolo contemos inicialmente con una fase simple del abdomen completo sin administrar ninguna clase de contraste vía oral, ya sea agua, ya sea medio contraste hidrosoluble, mucho menos bario. No se debe de utilizar contraste oral, dado que si utilizamos agua, al momento de que haya una extravasación, se puede diluir y ser menos visible en el estudio de la tomografía. Y si administramos un contraste positivo, pues nos va a ocultar el sitio de sangrado activo en caso de que se presente. Entonces, por favor, sin nada de contraste oral. Al realizar la fase arterial, debemos de contar con un catéter periférico de un calibre alto de 18 a 20 French, que nos permita la administración de contraste de alta densidad de entre 350 a 370 miligramos de yodo por mililitro, y esto se debe de realizar con un inyector mecánico con una velocidad de 4 a 5 mililitros por segundo, para que logremos la concentración adecuada del contraste en la aorta abdominal, desde donde nosotros colocaremos el ROI para la adquisición de las imágenes, que debe ser del abdomen completo. Aunque el paciente tenga sospecha de que el sangrado sea alto o que el sangrado sea bajo, lo recomendable es que se haga la exploración completa, porque pues probablemente el sangrado o no es en ninguna de las dos áreas, o es en las dos, o tiene varios sitios de sangrado. Entonces es importante que no nos quedemos cortos en esto. Y también es importante que realicemos una fase venosa, en la cual nosotros damos un retardo de 50 segundos después de la fase arterial,
Y aquí en esta fase nosotros vamos a corroborar la extravasación del contraste, la cual se tiene que ver que aumente su volumen en comparación con la fase arterial. En estas imágenes tenemos unos ejemplos de tomografías simples de abdomen en las cuales encontramos diferentes artefactos o imágenes hiperdensas que nos pueden dar un falso positivo de sangrado intestinal si no tenemos el complemento de la fase simple antes de realizar la angiotomografía. En este ejemplo podemos ver un artefacto condicionado por la presencia de aire en el interior del estómago y cómo nos genera una hiperdensidad circundante que es un sencillo artefacto, pero que si no tenemos la certeza en una fase simple, pues nos puede generar la duda de si acaso aquí se encuentra un sangrado activo en la angiotomografía. Artefactos muy comunes que encontramos dentro del estómago principalmente, la presencia de estas imágenes hiperdensas redondeadas, corresponden a alguna pastilla que el paciente ingirió unos momentos antes, la presencia de calcificaciones vasculares, el material quirúrgico en asas intestinales, artefactos que corresponden a cuerpos extraños que el paciente ha ingerido, como en este caso, y como comentaba, pues también la presencia de material de contraste dentro de las asas intestinales. Si nosotros encontramos que el paciente ya tiene material de contraste en las asas, pues no va a tener mucho sentido que realicemos el complemento de la angiotomografía, dado que pues no vamos a encontrar un sitio de sangrado en estas porciones. La fase arterial, como les comentaba, el signo directo que vamos a identificar es la extravasación del contraste hacia el lumen de los intestinos o del estómago, dependiendo del sitio de sangrado, que se debe de corroborar en una fase venosa incrementando el volumen de este material. Como lo vemos aquí, tenemos una extravasación lineal que se incrementa y nos genera un nivel líquido-líquido en la fase venosa. Y también es importante que realicemos un reformateo o un postproceso con reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, las cuales nos van a ayudar a seguir el trayecto de las estructuras vasculares que presentan la anomalía o el sangrado en el momento del estudio, como en este ejemplo, donde a nivel del ciego tenemos una importante ectasia de trayectos vasculares que pues son la causa del sangrado activo en este paciente con una angioectasia. Bien, ahora para revisar algunos casos de nuestra unidad, iniciaremos con el caso de un paciente masculino de 81 años de edad con antecedente de ingesta crónica de AINES. Él acude al servicio de admisión continua con un cuadro de hemorragia digestiva alta e inestabilidad hemodinámica. Al realizarle el estudio de la angiotomografía, se encuentra primero en una fase simple que a nivel del bulbo duodenal existe una densidad heterogénea endoluminal con unidades que van de las 12 unidades Hounsfield, que es normal, a las 30 unidades, que nos orienta a que probablemente aquí podamos encontrar un sitio de sangrado. Al realizar la angiotomografía que tenemos en esta imagen, se puede visualizar una extravasación irregular de contraste hacia la luz de esta misma porción. O sea, corroboramos el sitio y en la fase venosa se establece que este contraste incrementa su volumen, confirmando un sangrado activo. Al realizar reconstrucciones multiplanares, principalmente en esta imagen en plano sagital, podemos ver que hay un sangrado importante activo a nivel del duodeno que se extiende hacia la segunda porción. Y en la reconstrucción coronal, pues igualmente podemos identificar el sitio de sangrado activo, el cual fue manejado endoscópicamente y se controló identificando una úlcera sangrante del duodeno.
En este otro caso, que se trata de un masculino de 55 años de edad, él estaba hospitalizado por un antecedente reciente del LAPE. Estando aquí, presenta dolor abdominal agudo y hematoquesia en 3 ocasiones, por lo cual le solicitan el estudio de angiotomografía, en el cual en la realización de la fase simple únicamente identificamos un poco de aire libre en la cavidad que está relacionado con el procedimiento quirúrgico reciente y algo de cambios inflamatorios en la grasa mesentérica, sin identificar un sitio franco de hiperdensidad endoluminal. Sin embargo, al realizar la fase arterial de la angiotomografía, logramos ver en asa de ilion la presencia de 2 pequeños niveles hiperdensos que traducen la extravasación del medio de contraste, los cuales se incrementan en la fase venosa. Aquí en el plano axial podemos ver claramente esta fuga del contraste que hace un nivel, y al realizar la reconstrucción en máxima intensidad de proyección se logra ver el trayecto lineal de este sangrado activo al cual se le dio manejo a través del servicio de hemodinamia. En el caso de esta paciente femenino de 22 años de edad con antecedente de colitis ulcerativa crónica en tratamiento, ella pues ha tenido bastantes cuadros de dolor abdominal, de hemorragia digestiva sin identificar el sangrado, y en esta ocasión inicia con un cuadro de hematoquesia, pero sin inestabilidad hemodinámica. Al realizarle el estudio angiotomográfico se identifica una franca zona de extravasación del contraste a nivel del ciego, donde se forma un pequeño nivel líquido-líquido en la fase venosa. Coexiste importante distensión de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos, así como cambios inflamatorios difusos en la grasa mesentérica. A esta paciente se le ofrece un manejo endovascular, donde al cateterizar la arteria mesentérica superior y posteriormente las ramas cólicas, se logra identificar el sitio sangrado y se realiza una embolización selectiva con buena respuesta. Otro caso de una paciente de 68 años de edad, en el que se presenta con un cuadro de hematoquesia e inestabilidad hemodinámica. Aquí tenemos un caso inusual en el que al realizar la angiotomografía, pues se logra identificar una extensa malformación arteriovenosa que compromete ramas de mesentérica superior, se extiende hacia las ramas iliocólicas, tiene un drenaje venoso temprano hacia la vena cava inferior, y el sangrado activo se presenta a través de estos vasos anormales a nivel del ciego. En este caso, pues es un manejo complejo, dado la extensión de la malformación, pero se logró controlar el sangrado activo y posteriormente pues se le ofreció un manejo a través del servicio de angiología y de gastrocirugía, quienes se enfocaron en el área de las asas intestinales, y angiología pues en la parte vascular. Este caso trata de un paciente masculino de 45 años de edad con antecedente de trombosis mesentérica. Refiere dolor abdominal y melena que se presenta de forma crónica e intermitente. Lo envían a nuestro servicio, en donde le realizamos la angiotomografía. En la fase venosa en la fase simple no se vieron grandes hallazgos, por eso no la presenté. Se realiza la fase arterial, en la que pues tenemos una adecuada opacificación de la aorta y sus ramas, sin tener tampoco hallazgos muy evidentes. Sin embargo, al realizar la fase venosa, aquí vemos completamente opacificada la vena cava, logramos ver la presencia de grandes trayectos venosos, ectásicos y tortuosos en el espesor del fondo gástrico, que corresponden a varices.
Se realiza también sus reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, en las cuales podemos observar de mejor manera la presencia de estos trayectos varicosos en el estómago, que vemos cómo están muy prominentes. Y si bien en este momento no se demostró un sangrado activo, pues sí se demuestra cuál es la patología subyacente del paciente, ¿no? Que tiene estas varices gástricas que sangran de manera intermitente y que pues es necesario manejarlas para evitar un sangrado agudo, importante, que deteriore al paciente, o bien también manejar este sangrado que ha estado de manera crónica y que le genera al paciente problemas como anemia ferropénica. Ahora, ¿qué pasa cuando no logramos establecer un sitio de sangrado activo? No siempre es un estudio inconcluso o que no tuvo una utilidad, como en estos casos. Aquí tenemos un paciente joven que se presenta con un cuadro de sangrado intestinal y dolor abdominal. Si bien en el estudio no se logró identificar un sitio de sangrado, sí se logra establecer cuál es la causa subyacente del mismo, al identificar la típica imagen en Diana de un asa dentro de otra asa, que corresponde a una intususcepción o invaginación intestinal. A esto se le dio un manejo conservador y el sangrado se dio. Otro caso de una paciente en la que no se establece un sitio de sangrado activo, sin embargo, sí, pues se logra identificar una gran lesión tumoral dependiente del duodeno que ya infiltra hacia vesícula biliar y que tiene cambios necróticos en su interior, siendo esta la causa de un sangrado crónico e intermitente de esta paciente. Este otro caso, inicialmente enviado a nuestro servicio con sospecha de enfermedad de Crohn, se identifica en un estudio tomográfico simple una gran lesión de aspecto sacular con un nivel hidroaéreo en su interior, pared gruesa e irregular, y que aparentemente en esta fase depende de intestino delgado. Para confirmar el diagnóstico, se le administra medio de contraste por vía oral, confirmando que existe una comunicación de la luz del intestino con la lesión que estamos viendo sacular y se incrementa este nivel hidroaéreo. En las reconstrucciones multiplanares podemos ver pues adecuadamente la lesión, como tiene un cuello, se llena de contraste y se había sospechado de un divertículo gigante de Meckel. Se le realizó una resección de la lesión y de una porción de intestino delgado y el estudio histopatológico demostró que se trató de un tumor de Gist con cambios necróticos. Y en este otro caso, un paciente joven de 23 años, atendido en el servicio de hematología con anemia aplásica, presenta un cuadro agudo de oclusión intestinal. Se le realiza la tomografía identificando los pues importantes dilatación de asas de intestino delgado con numerosos niveles hidroaéreos. Al interrogar al paciente, él menciona haber tenido cuadros intermitentes de hematoquesia, pero pues que no se atendía oportunamente, lo dejaba pasar. Esta ocasión acude por la distensión y el dolor importante. Y al hacer el estudio, identificamos además en una asa de ilion que se encuentra distendida un contenido heterogéneo con algunos corpúsculos aéreos, un reforzamiento pues que no se logra delimitar adecuadamente, que se encuentra dentro de la luz intestinal. Aquí en el plano axial lo podemos ver claramente como este tejido irregular ocupa el lumen del asa y se le realizó una resección intestinal baja documentando la presencia de un tumor estromal.
Entonces, si bien no se demuestra sangrado activo en este momento, sí se demuestra la causa de estos cuadros de sangrado. Ahora, para concluir, debemos de recordar siempre que el sangrado de tubo digestivo constituye un problema grave de salud, el cual requiere que tomemos decisiones clínicas expertas y realicemos pruebas de diagnóstico avanzadas que nos orienten hacia la causa del sangrado y hacia cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer al paciente. La endoscopia es el método de elección inicial, tanto para los sangrados agudos como para los sangrados crónicos u ocultos, y debe ser pues parte integral de la evaluación tanto diagnóstica como terapéutica. Sin embargo, pues conocemos que no es un método que se encuentre disponible en todos los centros de salud. La evaluación rápida y completa a través de la tomografía computarizada permite una detección rápida de las hemorragias gastrointestinales, así como de la presencia de anomalías estructurales extraentéricas más allá del tracto gastrointestinal. Y con esto nos puede ayudar a la toma de decisiones clínicas y terapéuticas para el paciente. Es importante que conozcamos cuáles son los hallazgos directos, cuáles son los hallazgos indirectos, que realicemos el protocolo siempre completo con todas las fases que comentamos, simple, arterial, venosa, que realicemos las reconstrucciones que nos ayuden a tener un mayor entendimiento de la anatomía y la patología de nuestros pacientes y que hagamos recomendaciones terapéuticas dependiendo de cuál sea la causa del sangrado, ya si este se encuentra activo o crónico. Muchas gracias por su atención.